Buenas tardes. Ok, entonces, viendo ya en el caso de terminando lo que sería el drenaje, pues no sé si tengan alguna pregunta acerca de esto, de lo que corresponde a drenaje. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Y vamos a ver un video, no sé si a ustedes les llegó por WhatsApp de la caída de un puente. Un puente que supuestamente pues está recién construido, una carretera, vamos a ver aquí. En este caso, ¿qué sucedió? Todo debido a lo que sería el escurrimiento. Posiblemente pueda ser una situación de que se tuvo que subir un poco más, no lo sé, esto dependerá también de cuestiones. Aquí sí, el análisis topohidráulico y de aspecto de escurrimiento sí es bastante más fuerte que una alcantarilla. Entonces, aquí estamos viendo, pues ya falló la parte central, el descubrimiento, posiblemente. Entonces sí se parte, pues, la carretera. Yo no sé para qué corre, pues si no le va a pasar nada. Entonces, vean aquí, si no se hacen bien los cálculos, pues el empuje hidrostático, pues el empuje del agua, pues es bastante fuerte. Se cayó el puentecito. Ok. Y ya nada más para ver de puentes, aquí tenemos, para que conozcan, este video es de la carretera de Mazatlán-Durango. Después vamos a ver algunos videos de las carreteras ya con proceso constructivo, pero como estamos hablando de drenaje, vamos a ver cómo surge el puente y cómo se hizo este puente de la carretera. ¿Alguno lo conoce? ¿Alguno conoce la carretera de Durango-Mazatlán? ¿Alguien ha andado por allá? Nadie, nadie, nadie. Lo que sería el Espinazo del Diablo, ¿lo conocen? ¿No? No, Inge. Ahí está, ahí nació la canción del Espinazo del Diablo. Que He está, oído el Inge que tiene muchas curvas, ¿no? sí, bastantes, No, no, bastantes. no. De ahí surgió la construcción de esta carretera. Obviamente, la carretera de Durango pues, es atravesar la Sierra Madre. Y entonces, pues te tardabas, yo la conocí hace muchos años, no existía toda esta carretera, y te tardabas de Durango hasta Mazatlán aproximadamente entre 12, 14 horas de curvas y más curvas, muy, muy peligrosa. Y de ahí surge esta carretera y se construye este puente. Es el puente Baluarte, ¿no? Sí. La construcción del puente Baluarte, pieza fundamental de la carretera Mazatlán-Durango, registra un avance del 30% y se espera que a partir de abril se inicie la construcción de la zona de la estructura. Jorge Enrique Vega Ríos, gerente de proyecto de la constructora Tadeco, manifestó que actualmente se trabaja en la cimentación y los cuerpos de pila de los 12 apoyos con los que cuenta la estructura y que se tiene proyectado que se concluya en el 2010. Actualmente se tienen construidos los cuerpos de las pilas 12, 11, 10, 6, 5 y 4 y se trabaja en la excavación y cimentación del resto. De la autopista Durango-Mazatlán. Esta autopista viene a formar parte del tercero Matamoros-Mazatlán, ¿sí? Y esta obra, bueno, va a tener una repercusión a nivel nacional de 9 estados, principalmente, entre ellos lo que es Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, entre otros.
Aquí vemos un esquema, un mapa, donde la ubicación del puente. Vemos que está exactamente en el mismo resultado de Sinaloa y Durango. El puente especial Baluarte tiene una longitud de 1.124 metros para liberar una barranca de 390 metros de profundidad. Esta profundidad lo hace, lo que es la profundidad y el claro central de 550 metros, es lo que hace que el puente que sea el más grande de Latinoamérica y que lo hace que tenga una importancia a nivel nacional e internacional. La sección transversal de donde van a pasar los vehículos tiene un ancho de 22 metros, es lo que eso nos permite que circulen, que sea de dos carriles. 4 carriles. Aquí lo que es la autopista, la pista que tenemos, se refiere a lo que es la autopista. Se va a reducir una distancia de 75 kilómetros de lo que tenemos ahorita desde el Plaza Final de Nuevo, ¿sí? Y va a representar un ahorro de 3.5 horas. Ahorita normalmente se hacen 6 horas, llegar de lo que es de Mazatlán a Durango, y con esto, bueno, pues vamos a tener un ahorro considerable. En un recorrido organizado por la Canaco de Mazatlán, se pudo visitar la zona de construcción de cada uno de los estados, donde en el caso de Durango, se están realizando las excavaciones para la pila 2, las cuales alcanzan una profundidad de 80 metros. Por el lado de Sinaloa se trabaja en la conclusión de los cuerpos de algunas pilas y en la cimentación de algunas que están pendientes. Para llegar al área de construcción, la constructora Tadeco, responsable del proyecto, invirtió poco más de 400 millones de pesos en la construcción del camino que conecta al poblado del Palmito con el kilómetro 157 más 400, donde se ubicará el puente. Este camino, que atraviesa la zona serrana, tiene una longitud de 22.8 kilómetros y consta de un puente que atraviesa el río Baluarte, y para su construcción se movilizaron 920,000 metros cúbicos de tierra. Se espera que una vez que se concluya la obra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes done el camino de acceso a las comunidades cercanas. En la construcción actualmente participan 440 personas procedentes de varios estados de la República, pero se estima que la cifra aumentará a 1.200 con el avance de la obra, donde se contempla personal administrativo y de campo. Los trabajos del proyecto del Puente Baluarte, a pesar de su complejidad, es catalogada como una obra segura, ya que hasta diciembre lleva más de 1,5 millones de horas hombre trabajadas sin registrar un accidente incapacitante o una muerte. Desde el inicio del proyecto se tiene considerado una planeación, obviamente, para los trabajos. Esto considera un plan de seguridad con la identificación de los riesgos y toda la logística que conlleva para la atención de alguna emergencia, preparando procedimientos técnicos constructivos que incluyen medidas de seguridad que se van incorporando conforme los trabajos se vayan presentando. Igual para los trabajos, obviamente la obra no está peleada con el medio ambiente, tiene que ser compatible, ¿verdad?, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones y a la exigencia de la misma sociedad. Entonces contamos con los permisos necesarios para este trabajo, como son los estudios de impacto ambiental, también de uso del suelo por los arreglos forestales que hemos encontrado, y los permisos para el manejo de residuos peligrosos, permisos para el manejo de los residuos con la cadena, y obviamente que toda esta planeación incluye el equipo de protección, con medidas de control, los accesos a la obra, para restringir por los mismos riesgos que conlleva el trabajo que desarrollamos. Ok, este es el famoso Puente Baluarte. Y vamos a verlo ya construido, para que no se queden con las ganas de ver cómo está.
Bueno, ese es el famoso puente Baluarte, uno de los más grandes en longitud que se tienen como dicen en Latinoamérica, bastante bueno. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Como se observó en el video, algunos aspectos que hemos estado viendo de nuestro diseño geométrico serían los túneles que deben de estar ya totalmente alumbrados para evitar el cambio de luz, lo que sería el efecto visual que se pueda tener en la visión, de pasar de oscuro a la luz, donde se intervendrían aspectos de seguridad. Entonces, hay algunas cosas que ya hemos visto que se están aplicando de manera, pues ahora sí, realmente en lo que sería nuestro proyecto geométrico. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que serían las secciones transversales. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es una sección transversal y para qué me va a servir estas secciones transversales. Uno de los datos que se requiere para hacer todo lo que es el movimiento de tierras y la volumetría de nuestro camino es la sección transversal. Esta sección transversal, como ustedes saben, se tiene que realizar cada 20 metros de nuestro camino, así como los puntos importantes que se requieran, como puede ser los PCs y los PT de las curvas horizontales. En algunos casos, en alguna alcantarilla o en alguna situación más específica. Entonces, sí hay que determinar esto. ¿A qué nos va a llevar? Bueno, en primer lugar, nos va a llevar a saber cómo sería el terreno natural si tenemos situaciones de corte, si tenemos situaciones de terraplén, si tenemos situaciones de corte y terraplén, debido a la conformación de nuestro perfil topográfico y de nuestra zona topográfica. Lo primero que tenemos que determinar sería, me regreso a la imagen anterior, lo que sería el ancho del derecho de vía. Una vez que se realiza el estudio de la realización de una carretera y se establece el eje de la carretera, se debe determinar el área que se tiene que expropiar tanto a particulares como a ejidos del terreno que va a ser exclusivamente del camino y que es de uso
común. Esta área que se va a expropiar, pues va a pertenecer a todos, pero no pertenece a nadie, sino que es una parte de uso común para todos los habitantes y todas las personas que lo puedan utilizar. Entonces, al ser propiedad, entre comillas, porque no es propiedad de nadie, pero queda bajo aspectos de operación del gobierno, ya sea municipal, ya sea estatal o ya sea federal, se establecen las dimensiones de hasta dónde voy a poder determinar el área correspondiente a esta expropiación. Entonces, esto se va a conocer como el derecho de vía. Como dijimos, la sección transversal, vamos a determinar todos los elementos que formarán la carretera de acuerdo a la situación topográfica, como dice ahí, y su relación con el terreno natural. Y entonces el derecho de vía va a depender del tipo de carretera. Para carreteras grandes tipo ET o A, nos dice que por lo menos debes de tener 60 metros hasta 100 metros de ancho, desde el punto izquierdo hasta el punto derecho tendremos 100 metros como máximo, donde lo definimos, la mitad se va a colocar del eje a la derecha y la otra mitad hacia la izquierda, para tener un ancho uniforme con nuestro eje del camino. Para tipo B son 60 metros y para el tipo C son 40 metros. Esta distancia pues, nos sirve para hacer futuras ampliaciones y también nos sirve para obtener materiales laterales. Entonces, como repito, no son, el gobierno no es dueño de ese terreno, sino que es administrador de esa área para beneficio común. Nadie puede vender esa parte. Ahora, existen situaciones que son las que van a ir eliminando este derecho de vía. Esto dependerá del crecimiento de las poblaciones que estén conectadas por esta carretera. Entonces, si se está viendo que empieza a crecer una población, una ciudad, y se empieza, entre comillas, a comer el camino, en ese momento el gobierno municipal, estatal o federal hará una modificación de la longitud total del camino y decir, ok, si mi camino tenía 8 kilómetros, por decir, y ya me estás invadiendo 2 bajo situaciones de uso del suelo de acuerdo al crecimiento normal de una ciudad, pues ya no voy a administrar los 8 caminos, no los voy a operar, sino van a ser 6. Y los otros 2 te los dejo a ti, municipio, federación o gobierno del estado, a que los administres, les des mantenimiento y entonces quedan ya en custodia para los diferentes organismos, llámese gobierno municipal, pero ya no como gobierno, sino la localidad entenderá con esa parte de la carretera que se está comiendo la ciudad. Hay situaciones que se pueden exceptuar cuando son carreteras de alta importancia donde no se va a permitir que se crezca en la carretera, o sea, que se empiecen a comer el derecho de vía. Se respeta el derecho de vía y puede crecer lateralmente a ese derecho de vía. Pero en algunos casos sí se llegan a invadir estas áreas y automáticamente el gobierno que la esté administrando dice, ok, ahí te la dejo y tú te haces cargo de esta, y entonces su área va a reducirse. Ahí es cuando ya cambiaría el derecho de vía a ser un derecho que ya puede ser utilizado por las
localidades o las ciudades que se lo estén comiendo por el crecimiento normal. Pero cuando nosotros estamos haciendo una carretera debemos de observar hasta dónde llega el área de uso del suelo de la localidad o de donde estemos viendo, para que de ahí partamos a establecer nuestra área correspondiente de uso totalmente de nuestra carretera. Entonces sí es importante conocer el derecho de vía. Ahora, una vez que se conozcan los límites del derecho de vía de acuerdo a su ancho, pues tendremos que hacer la sección transversal, que esta pues va a ser de acuerdo a, como estamos viendo, pues establecer los puntos de cómo está conformado nuestro terreno natural. Entonces, sí se requiere hacer la sección de todo el derecho de vía, tener las secciones. Ya cuando se empieza a analizar el camino, pues ya se va a establecer nada más el área del camino, pero para iniciar, yo debo de hacer mi sección transversal a cada 20 metros de todo el ancho del derecho de vía. ¿Ok? Yo no puedo invadir este derecho de vía hacia afuera con mi carretera porque ya estoy invadiendo a terceros, estoy invadiendo a ejidos o estoy invadiendo propiedad privada. Y entonces, si yo por situaciones de mi proyecto empiezo a invadir esto, se puede llegar a un convenio o un acuerdo con el dueño o con la población para que se pueda utilizar. Si no, tendría que hacer ajustes a mi diseño geométrico. Entonces, es importante conocer estas secciones transversales porque de aquí va a salir pues todo lo que sería el análisis de cuánto voy a cortar, cuánto voy a terraplenar, de qué manera, cuáles son las pendientes, todo lo que estudié de diseño, alineamiento vertical y alineamiento horizontal, lo tengo que representar en en esta sección transversal. Así quedaría nuestra carretera ya terminada y de aquí tendríamos que ir desglosando hacia abajo hasta nuestro nivel subrasante e ir viendo cómo quedarán los espesores correspondientes de cada una de las capas que van a conformar nuestras terracerías hasta el nivel subrasante. Ya todo lo que surja hacia arriba, pues ya no va a tener ninguna problemática porque pues ya está hecho todo lo que sería la conformación de nuestro camino. Ok, entonces sí requerimos saber cómo va a quedar nuestros taludes para ubicar los ceros, ya sea de terraplén o de corte, dependiendo de la sección transversal, refiriéndose siempre al centro de línea, al eje del camino. Y de esa manera yo dibujo cómo va a quedar, este sería mi esquema final, y después ir sacando los niveles hasta que tenga yo los niveles correspondientes a mi nivel subrasante. Entonces tenemos varios tipos de secciones transversales de acuerdo a el tamaño de mi camino. Tenemos desde el más simple de 2 carriles, 4 carriles divididos y de 4 carriles separados. Pero si se dan cuenta, aquí se separaron porque si yo continúo el camino, pues voy a tener terraplenes que posiblemente afecten a terceros. Entonces yo hago esta situación. Entonces todo va a depender también de mis secciones transversales. Es un trabajo entre alineamientos horizontales, verticales y secciones transversales. Ok, ya que define todos mis secciones transversales, pues ya puedo hacer lo que correspondería a mis valores que tengo de conocer para poder elaborar correctamente mi esquema para que me quede ya sea de esta manera, de esta o de esta, de acuerdo a los anchos. Actualmente, ya en el caso de nuestros nuevos datos del camino, pues ya nos están dando en la parte inferior que todos los carriles de los caminos tipo A, B, C, E, T, D,
Los carriles son de 350, ya es un valor establecido, ¿ok? Ya nos están manejando estas situaciones. Dependiendo de las características y del tipo de camino, pues vamos a tener acotamientos, vamos a tener situaciones de fajas separadoras centrales. Entonces, hay muchas características que aquí nos manejan para establecer si requiero una faja separadora central, ya sea física o nada más manejada mediante líneas, para conocer de qué tamaño va a ser mi camino, o sea, de qué tamaño vamos a manejar de qué tamaño va a ser todo el ancho de mi corona, para que después haga las inclinaciones de los taludes, de acuerdo al tipo de material, ya sea para terraplén o sea para el talud. Pero, repito, yo requiero a fuerza tener mi sección transversal de mi terreno natural. Si no tengo eso, no puedo hacer nada, debido a que pues esto me va a definir lo que serían los taludes, las cunetas, todo lo que sería ya mis aspectos, tanto de alineamiento vertical como de drenajes, etcétera, etcétera. Entonces, hay que conocer las dimensiones para establecer los anchos correspondientes de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, en su trabajo, que tienen ahorita la ubicación que se manejó, tendrán que hacer mediante las curvas de nivel que tienen en su carta topográfica, van a establecer a cada 20 metros cómo está conformada esta sección transversal, manejando lo que sería el derecho de vía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya tienen el eje del camino y ¿qué van a hacer? Ok, mi camino es tipo A y le voy a poner 80 metros de derecho de vía, 40 y 40, y manejar a cada 20 metros, que estos son totalmente transversales al eje, pues se llama sección transversal. ¿Cómo sería este terreno natural basado en las curvas de nivel? Entonces, hay que dibujar todas las curvas de nivel a cada 20 metros y en lo que serían el inicio de las curvas horizontales y el final de las curvas horizontales. Eso es lo que requerimos para poder continuar con nuestro análisis. Entonces, hay que hacer eso de acuerdo a la carta topográfica que se está manejando actualmente, en el que están realizando de manera individual. Ya en su proyecto, pues tendrán que hacerlo de acuerdo a su trazo que hayan escogido. Ya que tengamos estos datos, pues requerimos lo que serían el aspecto de la sobrelevación de las curvas horizontales. Esto ya nos lo dice aquí en el aspecto de que tengo una sobrelevación máxima del 10%. Esto ya es un valor totalmente unificado, pero recuerden, puedo utilizar algunos aspectos del manual 2016, donde me especifica que con un valor menor a 10 puedo salvar esa curva. No necesariamente tengo que llegar siempre al 10%, no. Tenemos que analizarlo de acuerdo a lo que nos menciona estas tablas. Tenemos aquí algunos métodos que manejan la misma manual, donde podemos ir manejando estas sobrelevaciones. Recuerden que la sobrelevación, donde sube, es del lado de fuera de nuestra curva. Si una curva es derecha, donde va a subir desde el lado izquierdo. Entonces, esto va a depender de mi análisis que se maneja. Y aquí viene, en el manual, viene que esto ya lo habíamos visto, porque aquí es donde viene la misma longitud de ampliación, de la espiral o de transición.
donde nosotros vamos a establecer esta sobrelevación. Entonces, de acuerdo y utilizando la misma tabla que hemos manejado para hacer estos trabajos, nosotros ya tenemos el valor de n, ya sabemos en dónde se ubica, etcétera, etcétera, porque ya hicimos nuestra transición de la curva para saber el ancho, pero aquí vendría también la situación de cómo se va a ir haciendo esta sobrelevación. Si va a girar hacia la derecha, entonces en el punto A voy a tener menos 2, el bombeo, y después donde ella empieza a hacer el primer avance de inclinación, sería que del lado izquierdo se queda en 0 y del lado derecho se mantiene en 2 hasta este valor. Y después, cuando tengo después de n, voy a tener ya el valor correspondiente en el punto C, donde tengo menos 2 y tengo más 2. O sea, tengo el bombeo hacia la derecha negativo y el bombeo a la izquierda positivo. Y ya después viene la transición, ya donde está la curva circular, donde tengo ya sobrelevación mínimo, el valor negativo, perdón, vamos a decir que sea el 5% negativo y el 5% positivo en toda la curva hasta llegar al otro punto donde empieza la transición. Entonces, utilizando la misma tabla que se empleó para hacer lo que sería el sobreancho de la curva, se van a utilizar las mismas posiciones para hacer este aspecto de hacer la sobrelevación. Recuerden, aquí en este caso tengo la longitud de espiral y esta sería una curva simple donde tengo los valores que pueda tener siempre cuando respetemos la longitud de curva entre 3. Ok, entonces esto ya lo habíamos visto de la ampliación y del vehículo de proyecto. Esto es para curvas horizontales. Recuerden que en esta del 2016, aquí sí me estaban dando los aspectos, por decir, de la sobrelevación máxima que pueda yo tener. Aquí nos dice si tengo un grado de curvatura de 4, tengo una sobrelevación de 5.3 a 50 kilómetros por hora. Entonces, estos valores los puedo utilizar utilizando el manual 2016. Así viene. En el 2018 ya no dice cuánto podemos tener, nos los deja a nuestro criterio. Pero, repito, no necesariamente siempre tenemos que llegar al 10%. Va a depender del grado de curvatura. Yo recomiendo que se siga utilizando el 2016 para saber esta inclinación. Y como habíamos visto, pues se utiliza en la misma tabla, pero ahora en lo que respecta a la sobrelevación. En el primer punto, menos, menos, después se va haciendo hasta donde empieza la transición, así sucesivamente como se hizo de la misma manera. Se utiliza ahora sí el coeficiente de cómo va a ir creciendo esta curva de acuerdo al cadenamiento y nosotros vamos a hacer esta curva simple. Y nos quedaría más o menos de esta manera una ampliación con su ancho modificado. Entonces tenemos que dibujar toda la sección transversal y después tenemos que dibujar nuestra sección de cómo va a quedar el camino. Repito, empezamos manejando el nivel rasante para ver cómo va a quedar al final y después nos vamos quitando las capas que ya fueron calculadas, por decir, por el diseñador del pavimento, a establecer el nivel subrasante para que después dibujemos las capas inferiores. Eso es lo que vamos a elaborar para llegar a esto que aquí ya sería cómo va a ser lo que serían las diferentes capas y cómo va siendo el cuerpo de terraplén de acuerdo a todo esto, que es una cuña de afinamiento, etcétera. Esto lo vamos a ver una vez que tengamos nuestras secciones dibujadas correctamente. Aquí tengo un terraplén y aquí tengo un corte en tangente y aquí tengo un corte en balcón. ¿Ok?
Ese sería el proceso constructivo. Entonces, hay que hacer las secciones transversales a cada 20 metros, pero antes de hacer las secciones transversales, tengo que elaborar mi tabla para saber cómo va a quedar mi alineamiento horizontal en el caso de esta sobreelevación que se va a tener en cada una de las estaciones que estemos manejando para poder dibujar, ahora sí, pues correctamente mi sección tal y como va a quedar ya finalmente. ¿Ok? Yo por decir 2 carriles, así tiene que quedar, pero ya conociendo lo que sería mis sobreelevaciones. Entonces son varios aspectos que hay que realizar. Entonces, para poder continuar con nuestro trabajo, lo que estamos viendo, se requieren las secciones transversales. Ok, ¿cómo se van a dibujar las secciones transversales? Estas secciones transversales que van a ser a cada 20 metros, pues las tenemos que ir dibujando en una escala de 1 a 1 o 100 a 100, como se desee, para que se establezca esto. Voy a poner aquí cómo se deben de dibujar estas secciones transversales. Este es un ejemplo, no está hecho en AutoCAD. Y aquí me están mostrando cómo se tienen que dibujar. Yo recomiendo que sí se elaboren en AutoCAD. Lo que está en rojo es como va a quedar, pero todavía no lo vamos a dibujar hasta que tengamos. Y lo que está en negro es el terreno natural. ¿Y cómo se van a ir dibujando? Bueno, se van colocando de abajo hacia arriba en el sentido del cadenamiento. Entonces, aquí tenemos 330, es un punto obligado, no sé qué tenga acá, pero aquí tengo 330, 340, aquí lo están haciendo a cada 10 metros, bueno, también si lo quieren hacer a cada 10 metros es correcto, pero normalmente es a cada 20 metros. Entonces empiezo 330, 340, 350, o 320, 40, 60, 80 y continúa así de esta manera hacia el lado derecho. Pero sí es importante dibujar estos valores. Ok, vamos a ver nosotros en dónde vamos a colocar. Sí, ¿Los puntos obligados son por las curvas? sí, en algunos casos, o por una obra de drenaje, o por un aspecto ya de, por decir, aquí hay un muro, si te fijas, aquí hay un muro de sostenimiento de tierras. Este se va a dibujar después de que se analice la sección de terreno natural. Aquí ya está terminado, esto ya está terminado por decir. Pero si tenemos alguna situación, y esto lo voy a dibujar para que vayamos viendo aspectos, pero lo primero hay que dibujar la sección transversal y después se verá qué aspectos ya de manera pues más específica se van a tener una vez que se empiecen a dibujar ya las secciones transversales, ya con la situación de cómo va a quedar el camino final. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es establecer mi sección transversal, cómo queda, y después ir viendo situaciones de que podamos tener ya de manera, pues, no tan común en este aspecto. Y entonces yo tengo que elaborar, por decir, de manera ya... Yo voy a dibujar un eje central. Este va a ser el centro de línea. Y voy a tener aquí mis 40 metros. Estoy tomando un derecho de vía de 80 metros. Y entonces yo voy a dibujar
mis secciones transversales. Y entonces vamos a decir que yo tengo aquí una sección transversal, 0 más 3 ceros, y aquí 0 más 0,20. Ok, y ya tengo otra sección transversal, y aquí voy a tener otra, 0 más 0,60, por decir. Bueno, sería 40. Ese es mi terreno natural, de punto a punto. Y entonces, lo siguiente es, yo voy a establecer y elaborar una tabla, esta la vamos a ver porque esta va a ser la que va a ser para el movimiento de tierras, donde tengo la estación, tengo el nivel del terreno natural y tengo el nivel subrasante. ¿Ok? Para nuestro estudio vamos a sumarle lo que sería el pavimento para tener el aspecto ya, ¿cómo va a quedar? Entonces, en lugar de poner subrasante, voy a poner la rasante. ¿Ok? Que sería la suma de su valor que tienen ustedes de nivel subrasante más el pavimento. Mañana lo vamos a mencionar. Entonces, yo aquí tengo 0 más 3 ceros, y el terreno natural, vamos a decir que este sea 100.20, y el nivel subrasante es 102.20. ¿Ok? Y así voy a tener todos, ¿ok? Y entonces aquí voy a tener lo que sería altura H. Esto lo vamos a modificar, ya lo vamos a presentar bien. La altura, pero esta altura va a ser la altura de corte. Primero vamos a poner H, ya después vamos a hacer ya perfectamente. Esta altura, ¿cómo la vamos a hacer? Pues vamos a referir lo que sería el valor correspondiente a la altura que se tiene entre el terreno natural y la subrasante. Y entonces aquí tendría yo 2 metros. La diferencia son 2 metros, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, me dice que son 2 metros, y entonces yo en mi escala pues voy a dibujar lo que sería este nivel de rasante a 2 metros. Y así lo voy haciendo en cada uno de los puntos. Vamos a decir que aquí tenía otro, en acá, y el otro va a ser acá. Es lo primero que voy a determinar, basado en la altura correspondiente de la diferencia del terreno natural y la altura de la rasante. Porque una vez que ubiquemos en dónde está posicionada la rasante, aquí empezaríamos a trabajar lo que serían nuestros datos de la sección para poder ubicar ya mi camino. Esto es lo que vamos a dibujar. ¿Ok? Entonces, para poder realizar esto, pues necesito el terreno natural, a fuerza. La sección con sus cotas de cada uno de los puntos, de acuerdo a una escala que va a ser igual, la escala a Claro, cuando se dibuja ya la sección transversal, pues no manejo los 40 metros. Manejo nada más el área donde va a estar mi camino. Un poquito más, un poquito menos, si estamos hablando que tiene 25 metros el ancho de camino desde de aquí a acá, por decir 25, pues podemos aumentarle 5 metros para el lado izquierdo y 5 metros para el lado derecho. Pero esto hasta que estemos haciendo el estudio de acuerdo a el tipo de camino. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar la sección transversal. No hay otra bronca. Para poder del terreno natural. ¿Okay? Esto sí lo vamos a obtener a cada 20 metros de acuerdo a, aquí está mi eje y aquí tengo mis curvas de nivel, y obviamente pues voy a colocar aquí mis secciones transversales. Así como muchos de ustedes lo presentaron ya en su dibujo, pues pero ahora sí yo necesito saber cuánto es en cada uno de los puntos. Bueno, mañana continuamos con esto. Vayan ustedes viendo cómo van a ir determinando sus diferentes niveles de acuerdo a las curvas de nivel que se tiene en nuestro trazo que se les envió. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
es básico tener las secciones para poder entender cómo se realiza, porque esto es indispensable para poder dibujar cómo va a quedar mi sección de mi camino y determinar los volúmenes. Vamos a hacer una tabla, es una tabla bastante grande, donde vamos a analizar la volumetría para determinar la ordenada curva masa. De la curva masa, nosotros vamos a determinar ahora sí, pues, cuánto es de volumen que voy a mover hacia adelante, hacia atrás, cuánto corto, cuánto terrapleno, cuánto compacto, etcétera, etcétera. Todo esto sale de los valores de la curva masa. Pues vámonos, nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. ¿Cómo?